Aleluya. Pueden tomar sus asientos, mis amados. Que el Señor pueda bendecirnos grandemente en esta tarde. ¿Cuántos tienen hambre de la palabra del Señor? ¿Verdad? Estamos hambrientos, deseosos de poder oír la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Amén, gloria a Dios. Así que dile a tu hermano que tienes al lado, dile, si te veo durmiendo te doy una, dile. Dile. ¿Ok? Así que más te vale que estés despierto. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo invito, hermano, a que pueda usted tomar su Biblia. Y Dios, hermanos, por medio de su palabra, ¿cuántos creen que Dios nos habla de verdad por medio de su palabra? Y Él, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón tratar de continuar un pensamiento que estoy convencido de que viene del corazón del Señor para nuestra vida y para la vida de su pueblo. La última vez que pude compartirles el mensaje del Señor, el Señor nos hablaba, hermanos, de la importancia de una reforma en medio de su pueblo, de una reforma en medio de nuestra propia vida. Era necesario, hermanos, por lo que la iglesia del Señor está viviendo en estos tiempos y que nosotros como creyentes estamos viviendo, es necesario, hermanos, que el Señor produzca una reforma completa en cada uno de nosotros. Amén. Habíamos hablado, hermanos, de la reforma de qué rey, ¿quién se acuerda? El rey que trajo una gran reforma al pueblo de Israel, Judá en este caso, y en todo Israel. El rey Josías. Luego hablamos de la reforma protestante, ¿verdad? En el siglo XVI, de Martín Lutero. Y la necesidad, hermanos, también de hoy, en pleno siglo XXI, la necesidad imperante de que la iglesia del Señor necesita, hermanos, una reforma. Pero no una reforma, hermanos, simplemente religiosa, hermanos, superficial, sino que verdaderamente sea el Señor, por medio de su palabra, trayendo un cambio y una transformación en la vida de su pueblo. Y con ese mismo pensamiento y en esa misma línea, el día de hoy vamos a meditar en la palabra del Señor, en un libro que nos habla mucho de una restauración del pueblo de Dios. Y es el libro de Nehemías. Vamos a meditar en esta tarde, con la ayuda del Señor, en el libro de Nehemías. Y el título de este mensaje para nuestra vida, para mi vida, para tu vida, para la vida de la iglesia, se llama, si usted quiere anotarlo para que se acuerde, no sigamos más en oprobio. No sigamos más en oprobio. Y el texto que leemos es en Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, verso 17. Usted me acompaña en la lectura. La Reina Valera del 60 dice de la siguiente manera: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Leamos nuevamente, hermanos, este pasaje para que se quede impregnado en lo profundo de nuestro corazón. Nuevamente, verso 17 del capítulo 2 de Nehemías. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y no estemos más en oprobio. Que el Señor añada bendición a su palabra.
Gloria a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El libro de Nehemías, juntamente con el libro de Esdras, son libros, hermanos, que nos hablan de la obra de Dios, despertando el espíritu de algunos hombres para poder traer, hermanos, restauración al pueblo de Dios. Usted recuerda que el pueblo de Israel, hermano querido, se encontraba en la cautividad en Babilonia por 70 años. Luego Dios despierta el corazón del rey Ciro de Persia, su ungido, su Mesías, así lo llama la Escritura, para hacer un edicto de manera de que los judíos que se encontraban, hermanos, en su imperio, en su reino, volvieran a la ciudad de Jerusalén y reedificaran el templo, la casa del Señor. Eso lo hace por medio de Esdras, por medio, hermanos, de Zorobabel, por medio de Josué, sumo sacerdote. Pero ya 90 años después, hermanos, de la cautividad, Dios va a despertar, hermanos, el corazón de Nehemías. Nehemías era copero del rey Artajerjes. Y él se encontraba sirviendo en palacio, en una posición, diríamos así, privilegiada, como copero del rey. Pero le llegó un informe de la condición en la que se encontraba Jerusalén, la capital del reino de Dios. El reino de Dios que era Israel. Y le informan, hermanos, a Nehemías cómo se encontraba la ciudad y el pequeño remanente que ahí había quedado. Le informan la desgracia, la miseria en la que el pueblo de Dios que había quedado, hermanos, de la cautividad se encontraban en Jerusalén. Cómo estaba la ciudad y cómo vivían de una manera, tal vez, hermanos, miserable los que se encontraban ahí. De manera que él llora y ora delante del Señor al llegar esas noticias a sus oídos. Y luego, hermanos, el rey lo ve que Nehemías está triste, está angustiado, está congojado y le pregunta. Y él, hermanos, le cuenta cómo está la situación de la ciudad de sus padres, donde se encontraba la ciudad de sus antepasados. Y hermano Nehemías, Dios hace de que él pueda hallar gracia ante los ojos del rey y le otorga permisos para que él pueda viajar a Jerusalén y restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero cuando Nehemías llega, hermanos, a Jerusalén con sus permisos y todo, él, hermanos, se encuentra con los líderes que se encontraban ahí, que estaban todavía habitando Jerusalén. Y luego por la noche él sale con su cabalgadura sin decir nada a nadie, ni el propósito de que Dios había puesto en su corazón, y sale a inspeccionar la ciudad. Y efectivamente, hermanos, él saliendo por la puerta del valle, yendo, hermanos, por la fuente del dragón y por la puerta del muladar, se da cuenta de la condición en la que se encontraba la ciudad de Jerusalén. Estaba totalmente devastada. Estaba totalmente destruida, los muros derrumbados, porque recuerda, hermano, y tenemos que entender esto, de que en aquellos tiempos las ciudades eran amuralladas. Tenían unas murallas que las protegían de sus enemigos, de las invasiones de otros pueblos. Las ciudades amuralladas y sus murallas, sus grandes murallas, eran sinónimo de protección, de seguridad. Y Jerusalén era una ciudad amurallada. Pero cuando Nehemías la ve, cómo ha quedado la capital del reino de Dios, está totalmente devastada. Sus murallas derrumbadas, sus puertas quemadas. Y luego de que él investiga y ve la condición en la que se encuentra la ciudad, reúne a los líderes de ahí del pueblo y les dice: vosotros veis el mal en que estamos. Vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y que sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El título del mensaje, hermanos, de Dios para nuestra vida en esta tarde, habíamos dicho que era: no estemos más en oprobio. Ya no estemos más en oprobio. Pero ¿qué cosa es oprobio? ¿Qué es oprobio? Miedo. Burla.
vergüenza. ¿Qué más? La palabra oprobio viene de una palabra hebrea que es jerpá, que lo que significa es desgracia, abominación, afrenta, deshonra, escarnio, infamia, injuria, oprobio, reproche, burla, vergonzoso, vergüenza. Por eso que cuando usted lee distintas versiones, usted puede cotejar ahí y darse cuenta cómo los traductores ponen diversas palabras para expresar las palabras que dijo Nehemías. No estemos más en oprobio. Edifiquemos las murallas y ya no estemos más en oprobio, ya no estemos más en desgracia, ya no estemos más en deshonra, ya no estemos más en escarnio, ya no estemos más en burla, ya no estemos más en vergüenza. ¿Y por qué dijo esas palabras Nehemías? ¿Por qué dijo él a los líderes del pueblo que se encontraban ahí, a los pocos que se encontraban ahí, y los llama y los invita y los anima a reedificar las murallas para que ya no estén más en vergüenza, para que ya no estén más en desgracia, para que ya no estén más en burla, para que ya no estén más en afrenta? ¿Por qué? Porque ellos se sentían orgullosos porque Dios les había escogido. Gloria a Dios. Esto de la ruina, la gente de los otros pueblos se burlaban de ellos. Aleluya. Israel, hermanos, el pueblo de Israel era un pueblo especial. Dios escogió de entre todas las naciones y formó de los lomos de Abraham una nación, la nación de Israel. Lo estableció en un territorio, Canaán, la tierra prometida, que Dios había prometido a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios, hermanos, a diferencia del resto de las naciones, había escogido una nación, un pueblo, para que sea un pueblo diferente, para que sea un pueblo distinto, para que sea un pueblo especial. Israel es llamada la niña de los ojos del Señor. Era su especial tesoro entre todas las naciones de la tierra. Leamos lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 6, que lo hemos leído en diversas oportunidades. Deuteronomio capítulo 4, versos 5 al 6. Dice la palabra del Señor en la Biblia textual, tercera edición. Mirad, dice Moisés al pueblo de Israel, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Yahvé mi Dios, para que hagáis así. Escuchen, la palabra del Señor es para hacerla. Dile al que tienes al lado, la palabra de Dios es para hacerla. Es para ponerla en práctica. No solamente es para oírla. Amén. Entonces le dice, mire, mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Yahvé mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar para poseerla. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones, las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad esta gran nación, diga conmigo, gran nación, es un pueblo sabio y entendido. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era el concepto que el resto de las naciones tenían que tener sobre Israel? Que era una gran nación. Era una nación distinta, hermanos amados. Era un pueblo distinto, donde ellos tenían al Dios verdadero, donde había un Dios en los cielos, que hermanos, que se les había manifestado y los cuidaba, los protegía, los sustentaba. Un Dios, hermanos, que había levantado, que había destruido reinos, que había destruido gigantes, que había destruido, hermanos, a sus enemigos y les había entregado la tierra. Un Dios que había abierto el mar en dos.
Un Dios que en medio del desierto los había sustentado con maná, con pan de ángeles. Era un Dios, hermanos, verdadero, un Dios todopoderoso, que estaba, hermanos, como una gallina, cuidaba sus polluelos debajo de sus alas. Pero ese pueblo Israel fue llamado a ser un pueblo glorioso, a ser un pueblo distinto, por medio de los mandamientos, de los estatutos, de los decretos que Dios les había entregado. ¿Pero para qué? Para que ellos lo pusieran por obra, para que lo pusieran por obra. Y de esta manera, el resto de las naciones dirían, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. ¡Wow! Israel fue llamado a ser luz a las naciones. Israel, hermano, fue llamado a ser cabeza de todos los montes, de todos los reinos de la tierra. Israel no fue llamado a ser cola, fue llamado a ser cabeza. Israel tenía que enseñar al resto de las naciones cómo se tenía que vivir conforme a la voluntad del verdadero Dios. A su nombre, gloria. Ese era Israel. Ese era el propósito por el cual Dios, hermanos, creó esta gran nación. Me seréis un reino de sacerdotes y de hombres y mujeres santos. Y así seréis mi especial tesoro, la niña de mis ojos. Y todos los pueblos temblarían delante de Israel, y todos los pueblos verían, hermanos, lo glorioso que era esta gran nación de Israel. Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios peleaba con ellos. Cada vez que el resto de las naciones querían destruirla, Dios peleaba por ellos. Dios lo defendía. Es más, cuando aún querían maldecirlo por medio de un falso profeta llamado Balaam, ¿se acuerdan? Quiso maldecirlo, no pudo maldecirlo. En vez de maldecirlo, los bendecía. Y cuando Balac, rey de los moabitas, le dijo, yo no te he pagado para que los bendiga, sino para que los maldigas. Y él dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. No había nada, hermanos, que pudiera afectar a Israel. No había enemigo que pudiera hacerle frente. No había brujo, ni agorero, ni hechicero, hermanos, que pudiera maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque Dios lo guardaba, porque Dios lo protegía, porque Dios era una muralla alrededor de ellos. ¡Gloria a Dios! Démosle fuertes palmas al Señor. Miren lo que las naciones decían de Israel. Verso 7, siempre de Deuteronomio. Verso 7 al 9. Miren lo que dicen. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así? ¿Se da cuenta? El resto de las naciones, los pueblos, entendían que Israel tenía un Dios que estaba cercano a ellos. Un Dios que tenía una relación personal, directa, genuina, verdadera con ese pueblo. Y dice, ¿cómo lo está Yahvé nuestro Dios? Siempre que nosotros lo invoquemos. Verso 8. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo entre vosotros? Por tanto, les advierte Moisés, guárdate a ti mismo. Se parece mucho a lo que Pablo le dice a Timoteo, no, ten cuidado de ti mismo. Guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparte de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Este es Israel. Una nación gloriosa, una nación esplendorosa, una gran nación, porque Dios estaba con ellos. Eso es lo que hacía diferente a Israel del resto de las naciones, que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Esto es lo que hacía diferente a Israel, que ellos tenían un estilo de vida distinto al resto de las naciones, porque Dios les había dado su palabra, mandamientos, decretos, estatutos, que les enseñaban, hermanos, cómo ellos tenían que vivir de acuerdo a la voluntad del Dios Todopoderoso. A su nombre, gloria.
Pero ¿por qué Israel, cuando vemos el libro de Nehemías, está totalmente devastado? ¿Por qué Israel está en oprobio? ¿Por qué Israel está en vergüenza? ¿Por qué Israel está en deshonra? ¿Por qué Israel, hermanos, está en desgracia? ¿Por qué? Leamos lo que dice Ezequiel, capítulo 5. El libro del profeta Ezequiel, capítulo 5. A su nombre, gloria. Aleluya. Ezequiel, verso 5, capítulo 5, verso 5 en adelante. Dice la versión Biblia al día que tengo aquí. Así dice el Señor omnipotente. Esta es la ciudad de Jerusalén. Recuerde que Jerusalén es la capital del reino. Amén, es la capital. Yo la coloqué, ¿se da cuenta? Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor. Pero ¿para qué la colocó en medio? Qué tremendo, ¿verdad? Y mire, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Si usted mira un mapa satelital de la Tierra, ¿ok? Israel literalmente es el ombligo del mundo. Es el centro. Es el centro de toda la Tierra y de todas las naciones. Israel. Israel, hermano, Dios puso a Israel en medio de todas las naciones. Para que sea una lámpara. Para que sea luz que alumbrara en medio de las tinieblas. Por eso le dice, yo puse a Israel, la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor. Pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos, con una perversidad mayor que la de las naciones. Oiga eso. Israel, que fue llamado a ser luz, que fue llamado a ser un pueblo santo, un pueblo especial, se rebeló contra el Señor y contra su palabra. Y este pueblo, esta nación, que era el reino de Dios, comenzaron a vivir y a practicar cosas que ni siquiera el resto de las naciones lo hacían. Tal es así, miren hermano, incluso miren, ahora, si usted ve ahora. Usted sabe que en el 48 Israel recuperó los judíos recuperaron su territorio, ¿verdad? Las Naciones Unidas, ¿se acuerdan que les mencioné? Les devolvieron su territorio. Ahora Israel, después de tantos años, después de la invasión del general romano Tito, en el año 70, después de Cristo, Jerusalén fue devastada, el templo fue devastado, y en el año 135, 34 más o menos, Israel fue completamente arrasada. No quedó ni un judío, todos fueron esparcidos al resto de las naciones. Hasta 1948. Los judíos vagaron por el resto de las naciones. Fueron llevados cautivos, así como sucedió con el rey Nabucodonosor, que llevó cautivos a los judíos. Así también, hermanos, por medio de Roma, hermanos, llevó cautivo a los judíos, los esparció por todas las naciones. Y usted veía judíos por todas partes. Pero después de esa Segunda Guerra Mundial y de ese gran exterminio, ese gran holocausto que Adolfo Hitler quiso exterminar a todos los judíos de la faz de la tierra, las Naciones Unidas le devuelven su territorio a Israel. Y los judíos de distintas partes del mundo, hermanos, vuelven a su tierra y ahí nace el Estado judío de Israel. En nombre de Cristo, gloria. Pero si usted ve ahora Israel, hermanos, ese pueblo, esa gente que está ahí, que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, ese pueblo, hermanos, que tuvo profetas como ninguna otra nación tuvo profetas, ese pueblo por cuyas tierras caminó el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ese pueblo con el cual Dios hizo pacto y tuvo una relación íntima con sus antepasados. Usted lo ve, Israel, Tel Aviv, por ejemplo, que es la capital política del nuevo Estado de Israel. No solamente es la capital política de Israel, sino es la capital del homosexualismo.
Y ahí se hacen los más grandes desfiles del orgullo gay. Ni en Irak, que es la nación que está a su alrededor, ni en Irán, ni en Turquía, ni en ninguna de esas naciones que están a su alrededor, hermanos, hacen lo que hoy hacen en Israel. Ser la capital del homosexualismo, del orgullo gay. Eso no sucede en Irak. Eso no sucede en Irán. A pesar que son naciones paganas. No sucede, hermanos. Pero sí sucede en Israel. El pueblo que fue llamado a ser pueblo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces el Señor aquí en Ezequiel, por medio del profeta Ezequiel, le dice: pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos, con una perversidad mayor que de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Por eso yo, el Señor Omnipotente, declaro: vosotros habéis sido más rebeldes que las naciones de vuestro alrededor. No habéis seguido mis decretos, ni obedecido mis leyes, y ni siquiera os habéis sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor Omnipotente, declaro: hoy estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. Por causa de tus ídolos repugnantes, haré contigo lo que jamás he hecho, ni volveré a hacer. Verso 10. Entre vosotros habrá padres. Escuchen lo que iba a suceder, hermanos, al pueblo de Israel. Entre vosotros habrá padres que se comerán a sus hijos. Eso pasó literalmente con la invasión del rey Nabucodonosor, y también en el año 70, cuando Roma invadió Jerusalén y la destruyó, la sitió. Literalmente los padres se comían a sus hijos. Una mujer le decía a otra mujer judía: hoy nos comemos a tu hijo y mañana nos comemos al mío. Eso sucedió literal. Se comerán a sus hijos y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré, y a quien sobreviva lo dispersaré por los 4 vientos. Por esta razón yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo: como vosotros habéis profanado mi santuario con vuestros ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo os destruiré sin misericordia y sin piedad. Una tercera parte de tu pueblo morirá en tus calles por la peste y por el hambre. Otra tercera parte caerá a filo de espada en tus alrededores. Y a la tercera parte restante la dispersaré por los 4 vientos. Yo desenvainaré la espada y persecución. Entonces se apaciguará mi ira. Mi enojo contra ellos será saciado y me daré por satisfecho. Y cuando en mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Verso 14. Yo te convertiré en un montón de ruinas. Te haré objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti lo verán. Cuando yo castigue con indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio. Serás objeto de burla y de oprobio, y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. ¿Se da cuenta? Israel, hermanos, se degradó a tal punto que a pesar de que era el pueblo elegido de Dios, a pesar de que había sido llamado a ser un pueblo santo por medio de las leyes, los decretos y los mandamientos de que Dios les había entregado, y porque Dios estaba con ellos y había profetas, Dios mandaba siempre profetas para que los reprendieran, los corrigieran y los derrumbaran por el buen camino. Pero esta nación se rebeló contra el Señor. Este pueblo se rebeló contra el Dios del cielo, se rebeló contra su Creador y cometieron más abominaciones que el resto de las naciones. Entonces el juicio de Dios vino sobre ellos, y esta gran ciudad, ese templo maravilloso que estaba en Jerusalén, fue completamente devastado, fue completamente destruido. Y así Israel, hermano, Jerusalén en este caso, que representa a todo Israel, quedó en vergüenza. Israel, hermano, se convirtió en una desgracia. Los judíos fueron humillados, fueron muertos, fueron llevados cautivos. Sus hijos, hermanos, fueron llevados como esclavos al resto de las naciones.
¿Dónde estaba esa gran nación? ¿Dónde estaba ese pueblo glorioso? ¿Dónde estaba ese pueblo escogido? ¿Dónde estaba ese pueblo, hermanos, cuyas verdaderas murallas eran el Dios del cielo que los protegía? ¿Dónde estaba? Estaba derribado, sus murallas caídas, sus puertas quemadas. Y todas las naciones se burlaban de Israel. Todas las naciones, hermanos, escarnecían al pueblo de Israel. Oh, mirad cómo está esa gran nación. Lo que una vez fue una gran nación, hoy solamente es ruinas. Hoy es murallas derribadas. Hoy es puertas quemadas. Y el salmista lo manifiesta de esta manera en el Salmo 44. Salmo 44, verso 13 en adelante. Mire cómo el salmista va a manifestar la condición en la que ellos se encontraban y cómo él se sentía como judío. En el verso 13 dice: nos has convertido en objeto de insultos. Las naciones humillaban a los judíos. El resto de las naciones los insultaban, se burlaban, los escarnecían. Nuestros vecinos nos ofenden. Esta versión, la Dios habla hoy, dice: somos el hazmerreír de todo el mundo. Has hecho que los paganos se burlen de nosotros. Al vernos, mueven burlones la cabeza. Oiga eso. Cuando el resto de las naciones, esos pueblos paganos, veían la condición en la que se encontraba Jerusalén, movían su cabeza. Cuando veían a los judíos esparcidos por las naciones como esclavos, este pueblo que fue llamado a ser libre, ahora era esclavo, sirviendo a patrones y a amos paganos, malos. Se burlaban de ellos. Eran el hazmerreír de todo el mundo. Movían la cabeza. Ay, estos que eran una gran nación, estos que eran un pueblo intocable, miren cómo terminaron. Mírenlos a estos que decían que tenían al Dios verdadero. Y movían la cabeza y se burlaban. Verso 15. No hay momento en que no me vea humillado. Se me cae la cara de vergüenza. Porque la palabra oprobio significa ¿qué cosa? Vergüenza. Se me cae la cara de vergüenza por culpa del enemigo que trata de vengarse y que me ofende y ultraja. Israel, hermanos, había abierto las puertas al enemigo. Mire lo que dice el libro de Eclesiastés. Dice algo interesante. Capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Al nombre de Cristo, gloria. Verso 8. Eclesiastés capítulo 10, verso 8. La Nueva Biblia de los Hispanos traduce de la siguiente manera: el que cava un hoyo, cae en él. La Reina Valera dice: y el que aportilla su vallado, ¿verdad? Así dice, ¿no? ¿Cómo dice? No, y lo que sigue. Y el que aportillare su vallado, dice. ¿Qué cosa es un vallado? ¿Qué es un vallado? Es un cerco de protección. Es un cerco de protección. ¿Se acuerda cuando Satanás, hermano, se presenta ante el Señor en el libro de Job y el Señor le pregunta: ¿has tenido en cuenta a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Y qué es lo que dice Satanás? Que el Señor lo reprenda. Claro, le dice: es que tú has puesto un vallado, un cerco alrededor de él, de manera que haz bendición la obra de su mano, yo no lo puedo tocar, ni nadie lo puede tocar. Así cualquiera, le dice. La Reina Valera entonces traduce aquí: el que aportillare su vallado, su cerco de protección. ¿Qué le pasa? ¿Está leyendo o no está leyendo, hermano?
¿Qué le pasa al que aportilla su vallado? Lo morderá la serpiente. La Biblia de los hispanos traduce: el que cava un hoyo, cae en él. Y al que abre brecha en el muro, el que abre brecha en el muro, lo morderá la serpiente. ¿Por qué Israel quedó en oprobio? ¿Por qué Israel quedó en vergüenza? ¿Por qué Israel quedó en desgracia? ¿Por qué sus enemigos entraron y quemaron, hermanos, la ciudad? Derribaron las murallas, quemaron las puertas, destruyeron el templo. ¿Por qué? ¿Por qué mataron a sus habitantes y al resto se los llevaron cautivos? ¿Por qué? Porque ellos aportillaron, hermanos, su vallado. ¿Cuál era su vallado? Estaba representada por sus murallas, pero ¿cuál era verdaderamente esa muralla de protección? La obediencia a su palabra. Volvamos al ejemplo de Balaam. Cuando Balac, rey de Moab, contrata a este profeta para maldecir al pueblo de Israel. 3 veces quiso maldecirlo, y cuando estaba a punto de maldecir, el Espíritu del Eterno venía sobre él y lo bendecía. Entonces volvemos a repetir lo que dije antes. Entonces Balaam le dice a Balac: yo no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. No puedo. Mientras este pueblo se mantenga fiel al Señor, nadie lo puede tocar. No hay agorero, así le dicen, no hay agorero, no hay brujo, no hay encantador, no hay adivino, ni siquiera el mismo diablo puede hacer nada. No hay nación que le pueda hacer frente, no hay ejército que se le pueda enfrentar, porque Dios es su vallado. Dios es su muralla alrededor de ellos. A su nombre, gloria. Pero Balaam le dice a Balac: pero yo te voy a mostrar un secreto. Eso es lo que aparece en el libro de Apocalipsis. Haz que ellos violen las leyes de su Dios, y verás cómo su Dios mismo los va a maldecir. Entonces, ¿qué hizo Balac? Mandó mujeres moabitas que sedujeran a los israelitas y los arrastraron, hermanos, a la fornicación y a la idolatría. Y la ira del Señor se encendió contra su propio pueblo. Eso es aportillar el vallado. Ese es abrir una brecha, hermano, en tu muro de protección. Israel había abierto una brecha en su muralla. No la muralla literal, sino la muralla de protección que era Dios mismo cuando ellos obedecían su palabra. Cuando ellos desobedecían, lo que estaban haciendo era abrir brecha. Era aportillar su vallado de protección. ¿Y qué iba a suceder? La serpiente que representa al diablo y Satanás, que el Señor los reprende, ¿qué iba a hacer? Los iba a morder. Los iba a morder. Satanás, hermanos, entró de una manera por medio de sus enemigos como caballo de Troya. ¿Cuántos se acuerdan, hermanos, de esa famosa historia del caballo de Troya? Esta ciudad de Troya que jamás había sido invadida por ningún pueblo. Y como los griegos, hermanos, después que sitiaron a Troya por muchos años, la sitiaron, no como la película que usted vio, que fueron unos cuantos días o semanas, no, fueron años que sitiaron a la ciudad de Troya, pero no podían ingresar por sus grandes murallas que los protegían. Entonces se les ocurrió una idea: dejémosle un regalito, e hicieron un caballo de madera, el famoso caballo de Troya. Lo dejaron en la playa. Llegaron los troyanos y vieron que los griegos se habían ido. Y miren, nos dejaron un lindo presente para ofrecerlo como homenaje y trofeo para nuestro Dios. Y ese caballo lo metieron dentro de su ciudad. Y luego que ellos celebraron, festejaron, se emborracharon, se embriagaron, ese caballo, dentro de ese caballo estaban los griegos. Y salieron por las noches y a filo de espada mataron a los guardas, quemaron las puertas, las abrieron y todo el ejército griego entró dentro de la ciudad y destruyeron y quemaron aquella gran ciudad de Troya, una ciudad inexpugnable. Cayó
porque ellos abrieron la puerta a un regalito, a algo lindo que vieron que les gustó. El enemigo constantemente va a ofrecer caballos de Troya al pueblo de Dios, para que ellos al verlos se emocionen, para que usted y yo nos emocionemos y recibamos, hermanos, esos presentes que de repente es agradable a nuestros ojos, es agradable a nuestra carne, pero es un caballo de Troya, que una vez dentro de nuestra vida, que una vez dentro de la iglesia, que una vez dentro de nuestra familia, nos va a destruir de adentro para afuera. Va a destruir nuestra muralla de protección, va a destruir, hermanos, nuestras puertas. Y vamos a quedar, hermanos, en vergüenza, vamos a quedar en desgracia. Hoy la iglesia del Señor, como habíamos hablado la vez pasada, se encuentra en esa condición. Hemos abierto, hermanos, hemos aportillado nuestro vallado de protección. Porque así como Dios protegía a Israel, Dios también nos protege a nosotros. Porque ahora la iglesia es el Israel de Dios. Dios está con nosotros. Pero también, hermanos, nosotros estamos sujetos a la obediencia de la palabra de Dios. La obediencia al Señor es nuestro vallado de protección. Pero cuando nosotros desobedecemos, ya sea, hermano, porque el enemigo nos pone un caballo de Troya y nosotros abrimos nuestras puertas y la metemos dentro de nuestra vida, la metemos dentro de la iglesia, la metemos dentro de nuestras familias, entonces el enemigo, hermanos, hace destrozos en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia, en la vida de nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo queda nuestra condición? Estamos en oprobio. Estamos en vergüenza. Hoy, hermano, la iglesia del Señor, y cuando hablo de la iglesia hablo en términos general, la iglesia del Señor, lamentablemente, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, es una vergüenza. Aquellos que no son creyentes se burlan de nosotros. ¿Por qué? Porque le hemos abierto la puerta al enemigo. ¿Por qué? Porque hemos aportillado nuestro vallado. Porque hemos abierto brechas en nuestro muro de protección. Y hoy la iglesia del Señor está devastada. Las familias de muchos cristianos están devastadas porque le han abierto las puertas al enemigo. Y el diablo ha entrado y ha hecho destrozos, hermano, con matrimonios, con familia, con nuestros hijos, con nuestra vida misma. Porque no hemos sabido cuidar, no hemos sabido mantener esa muralla de protección alrededor de nosotros. Y es por eso, hermanos, que el enemigo hace escarnio de nosotros. Es por eso que ahora, hermanos, la gente se burla de los cristianos. Porque hemos permitido, hemos dejado, hemos descuidado la palabra del Señor. Hemos dejado de observar los mandamientos de nuestro Dios. Y hemos abierto brechas en nuestra muralla. Y la serpiente, hermanos, ha mordido y ha inoculado su veneno en cada uno de nosotros, en nuestra propia vida, en la iglesia. Hoy la iglesia del Señor, miren, la iglesia del Señor ya no es lo que antes era. Yo recuerdo hace 30 años atrás, 35 años atrás, yo recuerdo, hermanos, cómo era esa iglesia. Era distinta. Me refiero a nivel global. Era diferente. Hoy la iglesia del Señor, los creyentes, lamentablemente damos vergüenza. Damos vergüenza. La gente se burla de nosotros. Hemos perdido autoridad. Hemos perdido la gloria que la iglesia, que el pueblo del Señor tenía en la antigüedad. Ahora somos el hazmerreír de las naciones. Somos el hazmerreír de los incrédulos. Somos el hazmerreír de los demonios. Queremos echar fuera un demonio y no podemos. El diablo, hermano, juguetea con nosotros, nos cachetea. ¿Por qué? Porque estamos en vergüenza, estamos en oprobio. La gente cuando mira nuestra vida, es una desgracia. Cuando ve nuestras familias, es una desgracia. Se burlan de nosotros. Y la culpa no es de nadie más que de nosotros mismos, porque no hemos sabido cuidar nuestro cerco de protección.
porque hemos aportillado nuestro vallado, porque hemos abierto brechas en nuestra muralla de protección, que es la obediencia. Y por eso la iglesia del Señor está como está. Hoy los jóvenes cristianos, hermanos, no se diferencian en nada del mundo. Hoy los jóvenes cristianos, siendo cristianos me refiero, se hacen tatuajes, se meten piercings, usan aretes los varones. Eso es una vergüenza, hermanos, como cristianos, como creyentes. Somos una vergüenza para el mundo. Estamos en oprobio, murallas derribadas, puertas quemadas. No tenemos la gloria que la iglesia tuvo en el inicio. Hemos perdido la gloria, hemos perdido la presencia, hemos perdido todo, lo hemos perdido. Porque hemos aportillado nuestro vallado. Porque hemos abierto brechas que han debilitado esos muros que nos protegían. Y el enemigo ha derribado esos muros de protección y ha hecho destrozos en nuestra vida. Ha hecho destrozos en nuestras familias. Hoy, hermanos, miren, esto es tremendo porque hay un gran índice, vamos a decirlo de esta manera, creo que hay más divorcios dentro de la iglesia que en el mundo. Y lo más triste, hay más divorcios de pastores dentro de las iglesias que en el mundo. Hay pastoras que se han levantado que son lésbicas. Hay pastores que son homosexuales. Los cantantes ahora andan con la corriente de este mundo. Los cultos solamente son espectáculos. Quieren poner luces, quieren poner cortadoras, humo. Ya no saben qué hacer, hermanos, en los cultos. Y somos una vergüenza, no hay nada. Es pura pantomima. La pregunta es, ¿somos conscientes de esta condición? ¿Somos conscientes de nuestra condición? ¿Eres consciente de tu condición? ¿Soy consciente de mi condición? Si verdaderamente nuestra vida refleja la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestra vida, o verdaderamente damos vergüenza como cristianos. ¿Qué es lo que manifestamos al mundo, hermanos, como iglesia? Como creyentes, como cristianos. ¿Manifestamos el poder de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios? ¿O somos una vergüenza verdaderamente? ¿O somos el hazmerreír de los no creyentes? Al nombre de Cristo, gloria. Entonces, ¿qué debemos hacer para no estar más en oprobio? Número 1, antes de obedecer, tenemos que arrepentirnos. Profeta Joel, ya estamos terminando, no se preocupen. Profeta Joel, capítulo 2, verso 12 en adelante. Joel, capítulo 2, verso 12 en adelante. Pero ahora dice Yahvé. ¿Quién dice? Yahvé. Mire, Dios es bueno, hermanos. Él no está contento con la condición miserable de su pueblo. Él no está contento con la deshonra de su pueblo. Él no está contento con el oprobio de su pueblo. Él no está contento con la vergüenza de su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pueblo de Dios está en oprobio, cuando el pueblo de Dios está en desgracia, cuando el pueblo de Dios vive vidas miserables, eso no glorifica a Dios. Y no estoy hablando de riquezas, por si acaso. No estoy hablando de andar con buenos carros, eso, no. Le hablo de vivir vidas rectas verdaderamente, vidas santas. Cuando el pueblo de Dios está en una desgracia espiritual, en una desgracia moral, ¿saben lo que eso ocasiona? No solamente es vergüenza para nosotros, no solamente somos el hazmerreír de la gente del mundo,
sino hacemos que los no creyentes blasfemen del nombre de Dios. Por eso que cuando Moisés, hermanos, cuando Dios quiso exterminar al pueblo de Israel que había sacado de Egipto, que habían pecado con el ídolo del becerro de oro, ¿se acuerdan? Y Dios dijo, yo los voy a exterminar y de ti levantaré una gran nación, le dijo Moisés. Esa gente no sirve. Son gente de dura cerviz. Se han comprometido a obedecer mi palabra y lo primero que les dije que no hagan, y es lo primero que hacen. Los voy a borrar de la faz de la tierra, le dijo. Y Moisés se paró, hermanos, ahí en medio. No, Señor, no. Le dijo, no. ¿Dónde quedará tu buen nombre? ¿Qué dirán las naciones de ti? Yo diría, hermanos, que más que la gente, que los israelitas que habían salido de Egipto, a lo que a Moisés le preocupaba era que habían de decir la gente del Dios que los había sacado. ¿Qué van a decir? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto, que no pudiste introducirlos a la tierra de Canaán. Señor, preferiblemente borra mi nombre de tu libro, pero no los extermines, le dijo. Porque Moisés entendía que la desgracia de Israel, que lo propio de Israel, iba a hacer que el resto de las naciones blasfemaran de Dios. Y es eso lo que él no quería. Cuando nosotros vivimos no vidas espirituales, cuando nosotros no andamos en santidad, cuando nosotros hacemos lo mismo o peor que los no creyentes, ¿sabe lo que ocasionamos? No solamente que somos una vergüenza, sino que hacemos que el resto blasfemen de Dios del cielo. Eso, hermanos, téngalo bien en cuenta. Que una vida no consagrada, una vida no comprometida con Dios y con su palabra, una vida no conforme a la palabra de Dios, lo que ocasiona es que los demás blasfemen de Dios. Y la Biblia dice, ¡ay de vosotros! Por cuya causa el nombre de Dios es blasfemado en medio de los gentiles. ¡Ay de vosotros! Por eso, hermanos, por eso el Señor, hermano, no está contento con la miseria de su pueblo, porque eso hace que el resto de las naciones blasfemen de su santo nombre. Entonces Dios es bueno, y por eso, hermanos, el Señor nos da esta palabra. No porque yo quiera señalar a alguno de ustedes, porque el primero que habría que señalar es a mí mismo. No, sino porque Dios es bueno conmigo, porque Dios es bueno contigo, Dios es bueno con nosotros, Dios es bueno con su pueblo, porque Él nos ama, Él nos ama, Él te ama, Él te ama, Él me ama, Él no quiere que sigamos en vergüenza, que sigamos en oprobio. Por eso que nos da su palabra, nos confronta, tal vez nos duele, tal vez tenemos que agachar la cabeza y agachemos la cabeza. Por eso Joel dice el capítulo 2, verso 12 en adelante, mire, pero ahora dice Yahvé, volveos a mí de todo corazón. Y es que ese es el problema, que cuando nuestro corazón se aleja del Señor, vamos a vivir, hermanos, peor que la gente del mundo. Ese es nuestro gran problema. Volveos a mí de todo corazón con ayuno, con lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volveos a Yahvé vuestro Dios, que es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Él es lento, Él es, hermano, Él es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. Y se duele de la desgracia. Él se duele, hermanos, de nuestra desgracia. Él no está contento ni con mi vida, ni con tu vida, ni con la vida de la iglesia. Él no está contento. Habrán algunas honrosas excepciones. Verso 14. Quizás desista y se vuelva, y a su paso deje bendición y oblación y libación para Yahvé vuestro Dios. Verso 15.
Soplad el shofar en Sión, es el cuerno de carnero, el shofar. Proclamad ayuno, convocad asamblea, la palabra asamblea es eclesía, iglesia. Congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, reunid a los niños y a los que maman, salga el novio de su alcoba y la novia de su tálamo. Lloren los sacerdotes entre el atrio y el altar y digan los ministros de Yahvé: oh Yahvé, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad, ¿a qué cosa? Al oprobio, a la burla entre los gentiles. ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces, número 1, ¿qué debemos hacer para no estar en oprobio? Arrepentirnos. Volvernos al Señor. La palabra arrepentimiento significa eso, hacer teshuvá. La palabra teshuvá es una palabra hebrea que significa volverse a Dios. Es lo que hizo el pródigo. Se fue lejos de la casa del padre, estaba en la posilga con los cerdos, pero cuando él vuelve, dice: volveré, me levantaré y volveré a la casa de mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese acto de regresar, ese acto de volver, eso es teshuvá, eso es arrepentimiento. Volvemos a mí de todo corazón. No rasgad vuestra, porque ellos tenían la costumbre de rasgar sus vestiduras. No rasguen su vestidura, rasguen su corazón. Y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo. No desprecies para siempre tu heredad. Porque ¿qué habrán de decir los pueblos? ¿Dónde está su Dios? A su nombre, gloria. Número 2, rapidito. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Aleluya. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando ¿qué cosa? ¿Está leyendo o no está leyendo, hermano? ¿Qué cosa despreció Jesús? El oprobio, que es la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué el Hijo de Dios soportó, despreció el oprobio? ¿Se acuerdan lo que dice el salmista? Me miran, menean su cabeza y se burlan de mí. Hacen escarnio sobre de mí. Jesús es el Hijo de Dios, el Santo de Dios, el justo. Pero Él, cuando va a la cruz del Calvario, Él ocupa nuestro lugar, tu lugar y mi lugar. ¿Para qué? Para llevar nuestra vergüenza, para llevar nuestro oprobio. Por eso, hermanos, que cuando la gente lo miraba, meneaban la cabeza, se burlaban de Él. Él soportó la vergüenza de estar desnudo, exhibido desnudo, crucificado en una cruz delante de las multitudes. Lo crucificaron desnudo. Él soportó toda esa vergüenza. ¿Por qué? Por el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de Él? No solamente sentarse a la diestra de Dios, sino de vernos a todos nosotros. Un pueblo, hermanos, una descendencia. Hombres y mujeres salvados, redimidos por su sangre preciosa. Por cuanto Él llevó nuestra vergüenza, Él llevó nuestro oprobio en la cruz del Calvario. Por eso primero tenemos que arrepentirnos. Y número 2, confiar solamente en Cristo Jesús. Porque es Él quien lleva nuestro oprobio. Es Él que llevó nuestra vergüenza para que nosotros no seamos avergonzados. Y es por medio de Cristo que somos perdonados. Número 3, andando en el temor de Dios. Nehemías capítulo 5, verso 9. Nehemías capítulo 5, verso 9. Y dije: no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. ¿Se dan cuenta? Tenemos que andar en el temor de Dios. Después de arrepentirnos,
y de poner nuestra confianza y nuestra mirada solamente en Cristo, porque es a través de Él que Dios nos perdona todos nuestros pecados, nuestra maldad, nuestras iniquidades. ¿Y por qué? Porque Él llevó, hermanos, todo nuestro oprobio, toda nuestra vergüenza, todos nuestros pecados. Ahora tenemos que vivir ¿cómo? ¿Cómo tenemos que andar? En el temor de Dios. Si no andamos en el temor de Dios, seremos oprobio de los no creyentes. Pero si estamos en el temor de Dios todos los días de nuestro vivir, no seremos más oprobio. Amén. Y si nosotros hacemos esto, el Señor responderá. Joel capítulo 2, verso 18 y 19 dice: entonces Yahvé, lleno de celo por su tierra, tuvo misericordia de su pueblo. Y respondió Yahvé a su pueblo diciendo: he aquí yo os envío trigo, vino y aceite, y os saciaréis de ello, y ya no haré de vosotros el oprobio de las naciones. ¿Qué representa el trigo? La palabra de Dios. ¿Qué representa, hermanos, el vino? El vino representa la sangre del Mesías para el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué representa el óleo? La presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Tres cosas fundamentales en la vida de la iglesia y para ser, como nos comentó nuestro hermano Rodrigo el día domingo, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Nunca debe faltar en medio nuestro palabra, la sangre del Mesías, la comunión con la sangre del Mesías que nos limpia y nos lava de todos nuestros pecados, y la unción de su Santo Espíritu. Amén. Jeremías 15, 19 al 20 dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Gloria a Dios. Último, Isaías 61:4. Isaías 61:4. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Último, Zacarías 2:5. Yo seré para ella, está hablando de Jerusalén, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. El Señor quiere ser muralla de fuego a nuestro derredor. Amén. Amén. Conclusión. Pongámonos en pie. La conclusión es el llamado de Nehemías. Venid, venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Si el enemigo ha destruido tu vida, tu familia, porque abriste brechas, porque aportillaste tu vallado, y cuando analizas tu vida como creyente, tu familia como una familia de creyentes, te das cuenta que somos tal vez una desgracia, una vergüenza. Aún hay esperanza para nosotros, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él quiere una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa que se le parezca. Y es por eso que Él nos habla aún, hermanos amados. Es por eso que Él todavía trae su palabra sobre nuestra vida. Porque Él quiere restaurarnos. Él quiere levantarnos. Él no nos quiere dejar caídos, derribados. Porque tal vez dejamos
que el diablo entrara en nuestra vida a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras concupiscencias, a causa de nuestras debilidades. Y hemos permitido que el diablo haga destrozos con nosotros. Y hoy somos una vergüenza tal vez de cristianos. Pero ahí está la sangre de Cristo. Ahí está el Hijo de Dios, el cual llevó tu oprobio, mi oprobio, el oprobio de todos nosotros. Lo llevó Él mismo. De Él, por eso de Él se burlaban, de Él meneaban la cabeza. Porque Él llevó nuestra vergüenza. Porque el pecado de todos nosotros estuvo sobre de Él. Para que nosotros seamos perdonados. Para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros seamos levantados y para que la gloria de Dios esté en mi vida, en tu vida y en la vida de su pueblo. Dios quiere una iglesia gloriosa, donde Él pueda habitar en medio de su pueblo, donde Él pueda hacer maravillas, donde el enemigo no nos pueda tocar, hermano, al menos que Dios lo permita por algún motivo. Que nuestra vida refleje verdaderamente la gloria de Dios en cada uno de nosotros. Venid, edifiquemos, arrepintámonos, confiemos solamente en Cristo, andemos en el temor de Dios y Dios responderá. Y trabajemos en nuestra salvación con temor y temblor todos los días de nuestra peregrinación. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y ya no estemos más en el robo. Ya no seamos más una vergüenza. Ya no seamos más una desgracia. Levantémonos. Miremos nuestra condición y comencemos y dejemos que Dios comience a restaurar nuestra vida y la vida de la iglesia. Vamos a hacer una oración.